Muy buenas tardes, alegatos, píldoras de pensamiento crítico canario y autocentrado. Este formato que iniciamos en el año 2016 y que continuamos 4 años después, como ven, con decoración más concreta. Y bueno, le voy a explicar las normas porque seguramente habrá gente que es la primera vez que está, ¿no? Hablamos de formato de ponencias entre 10 y 15 minutos. Allí está el reloj, 15 minutos. Cuando lleguemos a los 15 minutos, yo le voy a cortar directamente a los ponentes. O sea que una idea quizás de 20 segundos podemos dejar, pero vamos a ser muy estrictos con el tiempo este año, ¿no? Por otro lado, cuando acabe cada una de las ponencias, yo le voy a hacer una pregunta al ponente concretamente, ¿no? Y cuando acabe el bloque de 4, tras mi pregunta, iniciamos el coloquio con todos los espectadores. Entonces, las intervenciones durante el debate van a ser también cortas, las vamos a mirar por el reloj, aquí los compañeros lo van a mirar. Vamos a poner que no duren más de 2 minutos, ¿no? Para que sea un debate ágil y sea un debate dinámico donde nadie monopolice la palabra, ¿no? Pues iniciamos ya y lo hacemos con Llurena González. Ella es socióloga, licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna y actualmente docente de la Universidad de La Laguna, justamente en el Departamento de Sociología y Antropología. También ha estado vinculada a diversos movimientos sociales en la isla de Tenerife. Su ponencia se llama Alimentación, Género y Clase Social. Llurena, puedes pasar por aquí. Cuando quieras ya puedes empezar. Bueno, voy a ir un poco rapidito porque antes me cronometré y estoy fuera de tiempo, o sea que vamos allá. Como les comentaba Raúl, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de la relación entre alimentación, género y clase social. Para empezar, sí me parece importante hacer referencia a lo que comúnmente escuchamos en la calle, ¿no? Cuando hablamos de alimentación o se oye hablar de alimentación, se está haciendo referencia sobre todo a aspectos que tienen que ver con la nutrición, aspectos dietéticos, aspectos fisiológicos. Sin embargo, desde una mirada social, cuando hablamos de la alimentación entendemos que es algo mucho más complejo. Si nos paramos a pensar cuántas veces nos alimentamos al día, la relación que tenemos con los alimentos cada día, mínimo 5 veces en nuestra sociedad nos alimentamos, ¿no? Entonces tenemos una estrecha relación con los alimentos y no solamente una estrecha relación con los alimentos, sino que dependemos de ellos para vivir. Entonces, cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de una serie de factores que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo histórico, con lo biológico, con lo cultural, con lo social. Bien, desde este punto de vista o partiendo de esta premisa, entendemos la alimentación como el hecho social total. Aquí uso un concepto de un antropólogo y sociólogo que dada la complejidad de la alimentación la define como eso, como un hecho social total por todos los factores que intervienen en ella. Entonces, eso que hacemos diariamente, el comer, no es un acto natural, comemos porque es natural, no. El comer se convierte en una construcción social, ¿vale? Hay factores estructurales y no estructurales que están influenciando en cómo comemos, qué comemos. Vale, este es nuestro punto de partida. Nosotros aquí lo que hemos intentado es hacer como un pequeño híbrido partiendo de una investigación que estamos desarrollando, una investigación más amplia, no es una investigación centrada en la alimentación, clase social y género, sino es en contextos escolares relacionada con la alimentación y la producción agraria en Canarias, pero que sí que nos parecía interesante en ese marco pues meter o introducir algunas preguntas en la investigación relacionadas con esto. Bien. Entonces, esa va a ser la última parte que espero que me dé tiempo de llegar, ¿vale? Entonces, para empezar y para poder entender lo que les quiero comentar después o lo que nosotras observamos en ese estudio que estamos realizando, sí que nos parecía interesante compartir con ustedes pues algunos debates y planteamientos teóricos sobre las relaciones entre la alimentación, el género, la alimentación y la clase social. Digo algunos y es importante lo de algunos porque hay muchos más y que yo no los nombres no quiere decir que no existan, ¿vale? Entonces, para que no se quede un tema reduccionista y ustedes digan, oye, no hablaste de esto, pues es por eso. Bien, esto es un tocho, pero es que no lo tenía que poner aquí, si no se me va. Pero bueno, brevemente y de la manera más sencilla posible. Cuando hablamos o cuando quienes se han ocupado de... quienes se han... ¿Así? ¿Ahí? Vale.
se han dedicado a estudiar esta relación entre la alimentación y la clase social lo han hecho desde distintas miradas, desde distintas perspectivas. Normalmente en la social, en la investigación social, hay como dos miradas muy clásicas que se repiten en el análisis de los diferentes fenómenos sociales. Pues bien, una de esas líneas, cuando nos la llevamos al ámbito de la alimentación, es la que nos viene a decir o estudia este fenómeno, diciendo que como producto de la modernización de las sociedades occidentales, lo que ha ido ocurriendo es que se ha producido un aumento de la disponibilidad de los alimentos. Y relacionado con esto, lo que ellos comentan es que se ha producido una disminución de las diferencias sociales en las dietas, en los que comemos. A partir de aquí, la síntesis que hacen de esta reflexión, de este razonamiento, es la diversidad de modelos alimentarios que existen, de las formas en las que nos alimentamos, cómo comemos, son el resultado de una mezcla de criterios de elección individual. Aquí lo importante es esa mirada individual, ¿no? Comemos esto porque yo lo he elegido, ¿vale? La elección es mía. No tienen importancia otros factores pues estructurales, como puede ser, por ejemplo, la clase social. Esa sería como una gran línea. Otra gran línea es la que se centra más en una mirada que parte de las desigualdades, del análisis de las desigualdades. Y lo que nos comenta es que en estas sociedades modernas y ya posmodernas, sí que existe una permanencia, o hay una permanencia de esa diferenciación de clase en lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, que consumamos unos alimentos o que consumamos otros, ¿vale? En función del origen social de cada una de nosotras. Entonces, dentro de esta línea de estudio, pues hay muchas ramificaciones, y una de ellas que nos parecía interesante traer aquí por el sitio en el que estamos y porque puede dar juego para diferentes reflexiones, es la que tiene que ver con esa cuestión de la distinción social. Hay un sociólogo, un hombre que a lo mejor les suena, que es Bourdieu, y ha hablado y ha trabajado mucho este tema. Entonces, él en análisis, el eje así fuerte de su análisis, lo que nos dice es que la posición social, la posición que ocupamos, va a determinar nuestro estilo de vida, nuestros gustos, ¿vale? Va a funcionar a modo de marcadores o de clasificadores sociales, ¿vale? Y especialmente el trabajo también del tema de la alimentación, ¿vale? Como nuestra posición social está determinando que tengamos unos gustos, unos estilos de vida y unos consumos de unos alimentos o de otros. Vale, relacionado con esta gran línea, porque a nivel por lo menos sociológico hay un montón de producción en torno a esto, hay alguna gente pues que se ha centrado en estudiar lo que tiene que ver con el papel que juega el capital cultural, más allá del origen social, ¿vale? de nuestros orígenes sociales, en los motivos que llevan, por ejemplo, a consumir productos ecológicos como productos diferenciados, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos? Y entonces se centran o intentan explicar esto partiendo del capital cultural, ¿vale? El capital cultural que tenemos cada una de nosotras, y que según esa mirada que nos plantea Bourdieu, ¿vale? Ese autor, ese tema de la distinción social, eso va a depender de nuestra posición social, de nuestros orígenes sociales también, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese capital cultural se adquiere fundamentalmente en las familias, ¿vale? Ese es el punto de partida. Bien, esa es una línea. Después hay otra línea de estudios y de trabajo que parte del análisis de esa percepción o creencia de que los productos saludables son más caros, ¿vale? A primera vista podemos ver esta afirmación y decir, pues sí, son más caros, pero lo que hay detrás de esto, lo que se plantea es, oye, cuando estamos hablando de productos saludables, ¿de qué hablamos? Si nos vamos a la base de la pirámide, productos más saludables son los cereales, frutas, verduras, y en nuestras sociedades son productos que son asequibles a casi todo el mundo. Sin embargo, el problema entra cuando estamos hablando de mismos productos con diferentes calidades, que ahí sí que entra todo este tema del poder adquisitivo para poder acceder a ellos, ¿vale? Un producto ecológico determinado frente a un producto convencional siendo el mismo, no puede acceder todo el mundo de la misma manera, ¿vale? Bien, y después hay otra tercera línea que es la hibridación de esas dos posturas iniciales, que dice que en estos enfoques hay parte y parte. Nos comenta que, oye, no se puede negar que hay una mayor accesibilidad en nuestras sociedades de la población a los alimentos. Eso sí, está ligada a una cierta homogeneización de lo que comemos y cómo lo comemos, los consumos, y eso puede llevar a pensar que esa variable de clase social, de origen social, pues ya no tiene influencia a la hora de definir qué comemos. Pero también es evidente que existe una persistencia de la desigualdad social en el acceso a ciertos alimentos, ¿vale? Y sobre todo la importancia también de condicionantes socioculturales a la hora de elegir qué comer. Lo que comentaba antes, no solamente es una cuestión de clase social o de cuestión económica, sino que también la dimensión cultural es muy importante a la hora de definir qué comemos y cómo lo comemos. Vale. Respecto
Respecto a la cuestión a la relación entre alimentación y género, sí es cierto que los estudios no están tan estructurados como los anteriores, pero es normal, no es normal, pero que es lo típico, lo que nos encontramos, pero sí que aparecen, nos hemos encontrado con diferentes líneas. Una de las líneas es la que se centra en estudiar las desigualdades en la distribución de alimentos dentro del espacio doméstico. En este sentido, en lo que se centra es en ver qué es lo que prima a la hora de elegir qué alimentos consumir en el caso de las mujeres en los marcos de unidades familiares. Y fundamentalmente lo que se encuentra en estos estudios es que las preferencias o las elecciones de las mujeres están en función de las preferencias del resto de los miembros de la unidad familiar, de sus parejas, de sus hijos, ¿vale? Respondiendo en cierta manera a esa moralidad de yo que soy buena madre, por ejemplo, pues cómo voy a comer esto y este tipo de cosas, pues funcionan y siguen funcionando. Otra de las líneas es la que tiene que ver con las dificultades de las mujeres de clases populares para seguir una dieta. Y después y tal, hablamos porque quiero llegar al final. Otra de las líneas es lo que análisis, estudios que lo que ponen sobre la mesa es las diferentes orientaciones alimentarias de las mujeres según clases sociales. Y aquí lo que ha aparecido es como las mujeres de clases privilegiadas, con poder adquisitivo mucho más alto, los criterios que priman a la hora de ellas definir qué comer o cómo comer son criterios relacionados con la salud, mientras que cuando nos vamos a las clases no tan privilegiadas, las clases populares, el criterio que prima es el criterio que tiene que ver con el gusto. Bien. Otra de las líneas es la mayor incidencia de la obesidad en las mujeres y entre estas en las mujeres de clase populares. Esos otros estudios que se ha desarrollado bastante, esta línea está bastante desarrollada. Y por último, también quería hacerles referencia a otra de las líneas que tiene que ver con cómo la alimentación de los menores está siendo entendido como una responsabilidad de las mujeres. Cuando vamos a los estudios que se realizan, nos vamos a las técnicas que implementan, nos encontramos cuestiones como ¿qué le dan de comer las madres a sus hijos? ¿Sabes? O la alimentación de los menores es inadecuada porque las madres le dan de comer esto. Ese tipo de afirmaciones se repiten una y otra vez, no solamente en los estudios, sino después en las proyecciones que se hacen hasta hacia afuera, ¿no? Bien, esto es un ejemplo, cogí el ejemplo de la obesidad porque me parecía que era bastante visible, no me voy a extender, de esa relación entre clase social, género y alimentación. Vemos como en Canarias están las tasas más elevadas del Estado español de obesidad. Sí que en los últimos años parece que empieza a descender y curiosamente parece que empieza a descender en las mujeres. En el caso de Canarias, en las mujeres, donde había unas tasas mucho más elevadas. Y por otro lado, si la cruzamos con otra información, vemos que Canarias es tiene la segunda mayor tasa de pobreza del Estado español, con lo cual esas variables que estábamos comentando parece que pueden tener algún tipo de relación. Con esto nos podemos encontrar afirmaciones como la obesidad, afirmaciones desde el punto que se hacen desde la academia, ¿vale? Pero se proyectan hacia afuera. La obesidad se ha convertido en una marca de clase o la obesidad es la manifestación moderna de la pobreza. Bien, desde nuestro punto de vista, o así las reflexiones que nos gustaría compartir con ustedes, o las conclusiones a donde llegamos es que parece que las clases sociales con mayor poder adquisitivo se comen más variado y equilibrado, además de tener un mayor acceso o posibilidades de acceso a alimentos de calidad, ¿vale? Por sus distintos componentes. También vemos lo de la incidencia de la obesidad como ejemplo que veíamos, que puede tener su origen en un desfase de la ingesta energética y aquí lo que queríamos destacar era que el tema del factor cultural, ¿vale? No solamente el origen social, sino cómo puede o qué importante puede ser ese factor cultural que comentábamos antes. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la interpretación de las dietas. Hay estudios que lo que demuestran es que las personas obesas, cuando se les pregunta, primero, no quieren ser obesas por problemas relacionados con salud, pero segundo, ellas creen que tienen el conocimiento y están llevando a cabo las dietas adecuadas para reducir ese problema. Entonces, ahí está detrás el factor ese cultural que les comentaba antes de la interpretación de las dietas. Es un factor cultural, estamos mirando las cosas con diferentes gafas, con lo cual no es que no sepan o que no quieran, sino que las interpretaciones son distintas. Entonces, estamos hablando en códigos distintos y no nos entendemos. Y por último, el tema de la variable género, con todas sus controversias y análisis de desigualdades, es una variable clave para entender la alimentación, en el caso de Canarias, evidentemente, y la alimentación como ese hecho social total, ¿vale? No como algo residual ni algo que no tenga bastante relevancia. Sin embargo, sí que es una relación que no se ha visibilizado tanto como la anterior. Bien, y todo esto, lo que les comentaba antes, ¿en qué se materializa cuando le preguntamos a nuestra gente sobre esa relación entre alimentación
y clase social o alimentación y género, porque está muy bien que en la academia se estudie y se analice todo esto, pero después cuando vamos a la calle, ¿cómo ve la gente todo esto? ¿Cuál es el discurso de esto? ¿No? Porque esa dicotomía, ¿no?, de academia y la calle, y si no hay un feedback, esto no va a ningún lado. Entonces, cuando nosotros preguntamos sobre esta cuestión concreta, preguntamos si creían que la alimentación tenía una relación con la clase social o con el género, lo que nos interesaba no era tanto la cantidad de personas que decía sí o no, que les digo ya que en la clase social 2/3 de las personas entrevistadas decían que sí había una relación directa, mientras que con el género la mitad decía que sí y la otra mitad decía que no. Entonces, esto no es para que lo lean, ¿vale? Pero quería ponerles porque, como les comentaba, lo importante es los discursos, cómo la gente se expresa cuando hablamos de este tema. Entonces, las tengo marcadas aquí porque eso está súper chiquito. Pero, y me da tiempo, voy bien. Les voy a leer algunas de las frases y ustedes las pueden llevar a lo que hablamos anteriormente y ubicar un poco pues por dónde van los tiros. Cuando hablamos de esa relación entre alimentación y clase social, había quien decía, no veo ni yo creo que no, hago el esfuerzo que tenga que hacer para poder comer ese tipo de productos, que es el que hay que comer, ¿vale? Volvemos al análisis de esto es una elección individual mía, yo voy a comer esto porque yo sé que tengo que comer esto. Otra de las frases dice, desde el momento en que las personas no pueden acceder a ellos por causas económicas, sociales o culturales, sí hay una implicación de la clase social. Estoy hablando de frases literarias extraídas de las entrevistas, ¿vale? Hubo quien dijo también, no, pero sí es una cosa cultural. Volvemos a lo que decía antes, entonces la clase social no está ligada con lo cultural, ¿vale? Otra persona decía, no, bueno, más o menos. Aquí en el campo yo veo que se come más saludable porque aprovechamos más los productos de aquí. Yo creo que la gente de ciudad y tal, pues que está trabajando y tal, pues siempre tiende a lo mejor a comer más comida rápida o preparada. Otra de las personas decía, para estar vivos tenemos que nutrirnos, pero para tener salud tenemos que alimentarnos. Normalmente se da la relación entre que un nutriente poco saludable suele ser más barato, por lo tanto es más asequible para la gente que no tenga muchos recursos. Estoy leyendo así porque es que no veo la letra. Si hay... Ya está el tiempo. ¿Puedo terminar? Termino. Si hay diferencias de clase y de hecho en relación con los alimentos ecológicos, te diría que no están al alcance hoy por hoy de todos los bolsillos. Hay una percepción que yo creo que es real de que son alimentos para una clase social con un nivel económico medio alto y también un nivel cultural medio alto. Bueno, quédate aquí, pero muchas gracias, Llorena, la verdad. Un poquito, pero... Bueno, no pasa nada, vale. no pasa nada. La cuestión es que no te pases 10 minutos, pero te pasaste 20 segundos, que eso no pasa nada, ¿no? A mí me ha llamado la atención una cuestión, ¿no?, que además comentabas al final, y está dentro de esas frases últimas que tú tenías, ¿no? Se habla mucho de la dieta mediterránea, ¿no?, como paradigmático de lo que es saludable y demás. Yo te quería preguntar a ti como socióloga, ¿no? Vimos algunos datos de obesidad y de mala alimentación en Canarias. ¿Para ti qué prima más? ¿La cuestión cultural o la pobreza en esos datos? Para mí, Sí, como socióloga, claro. yo creo que la cuestión cultural tiene un papel importante. De hecho, justamente de ese tema de la dieta mediterránea y de cómo se entiende esa dieta, hay estudios y lo que revelan es que preguntándole a agentes de un sitio y a agentes de otro, en el marco del Estado español, no está centrado aquí en Canarias, un montón de gente que hace dietas diferentes y todas piensan que hacen dieta mediterránea. Entonces, lo que les comentaba antes, ¿no?, el tema del factor cultural, el capital cultural, tiene el papel ahí bastante relevante porque no es una cuestión de no saber, sino de interpretación del mundo que nos rodea con claves diferentes. O sea que más que la pobreza para ti. Hombre, yo creo que una cosa va ligada a la otra, sobre todo porque el capital cultural, desde mi punto de vista, va ligado a nuestro origen social, ¿no?, de dónde venimos, dónde adquirimos ese hábito, esa manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, probablemente una persona que se haya creado en un entorno tendrá una mirada y la que nos hayamos creado en otro tendremos otras miradas y eso nos va a condicionar a la hora de interpretar todas las cosas que nos rodean. Muchas gracias, Llorena. Gracias.